Hola, muy buenas, Babiteros, Babiteras, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Hoy vamos a continuar con el curso de Java. En concreto vamos a seguir con la programación orientada a objetos y vamos hoy a aprender los métodos sin retorno con parámetros. Para ello, como bien estáis viendo, estamos ya en NetBeans y simplemente recordaros que en el anterior vídeo vimos los métodos sin retorno, ¿vale? Y también sin parámetros, los cuales si no habéis visto ese vídeo os recomiendo ir a verlo antes de ver este. O si habéis visto este, también que veáis el anterior. Para comenzar simplemente pues vamos a coger y vamos a comentar lo que vamos a aprender, que en este caso serían métodos sin retorno. Voy a poner entre paréntesis tipo void con parámetros. ¿Vale? Bastante sencillo. Ahora nuevamente voy a poner la sintaxis, ¿vale? Lo que vendría siendo la estructura. En este caso, como bien dijimos anteriormente en el otro vídeo, modificador de acceso, ¿vale? Bien sea público, privado o protegido, más void, ¿vale? Esto quiere decir que no hay retorno, más en este caso, pues el nombre de nuestro método. Abrimos paréntesis, ¿vale? Ahora os diré, abrimos llave y cerramos llave. Y lo importante, a diferencia del anterior vídeo, es que aquí en este caso irían los parámetros. ¿Vale? ¿Qué serían los parámetros? Pues bien, los parámetros podemos entender como parámetros, por ejemplo, variables. ¿Vale? Para que podáis entenderlo mejor. Aquí, como veis, hay un paréntesis y dentro del paréntesis hay otro paréntesis, ¿vale? Para que quede mejor. Así que bien, pues vamos a coger y vamos a proceder a crear nuestro main. Aquí lo tendríamos, ¿vale? Y posteriormente vamos a crear nuestro método, ¿vale? Nuestro método pues va a ser, como ya he dicho, de tipo público, ¿vale? Vamos a ponerlo de tipo público, va a ser void, ¿vale? Ahora, el nombre del método, ¿vale? Que se va a llamar, por ejemplo, suma, ¿vale? Abrimos, cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llave. Pues bien, ahora bien, como he dicho anteriormente, aquí dentro van a ir los parámetros, ¿vale? Y como he aplicado en la estructura, ¿vale? Que está comentada arriba en la línea número 7, los parámetros son simplemente variables que nosotros declaramos. En este caso, pues, si va a ser una suma, pues vamos a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar y otra que se va a llamar b, ¿vale? Ya tendremos declarado nuestros parámetros, que en este caso serían dos variables de tipo entero, a y b. Ahora bien, posteriormente, si queremos, por ejemplo, poner un simple mensaje, pues pondríamos, por ejemplo, operaciones. Y abajo vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner otro out, suma. Vale, vamos a poner 1.guión suma. Ahora posteriormente simplemente vamos a crear una variable nueva que va a ser resultado, que va a ser igual a, por ejemplo, a más b. ¿Vale? Aquí bien tendríamos creada en la línea número 15 nuestra variable resultado, que la hemos declarado, ¿vale? Y le hemos dicho que la variable resultado nos va a llevar a una suma, la cual va a ser a más b, que son parámetros que nosotros vamos a introducir posteriormente. Ahora bien, si lo único que queremos que nos dé es el resultado, pues simplemente ponemos resultado, pero para que quede mejor visto vamos a poner el resultado. El resultado de la suma es dos puntos, concatenamos, resultado, ¿vale? Pues ya tendríamos nuestro código creado. Ahora únicamente tendremos que coger y dentro de nuestro main creamos nuestro objeto, que en este caso va a ser de tipo métodos. M1 va a ser igual a new métodos. Abrimos, cerramos paréntesis y ya tendríamos nuestro objeto creado, ¿vale? En este caso, pues simplemente llamaríamos a nuestro método. Si pulsamos M1, ¿vale? Que es el nombre que yo le he asignado a nuestro objeto, y ponemos el punto, directamente en NetBeans, ¿vale? Nos va a dar una serie de métodos. Dentro de los cuales, ¿vale? Si os dais cuenta, a diferencia del resto, el método que nosotros hemos creado, en este caso, pues aparece en negrita, ¿vale? En este caso le hemos puesto el nombre suma. Y a la derecha el propio NetBeans nos pone que es de tipo void y nos indica los parámetros, ¿vale? Nosotros le hemos indicado int a, int b, ¿vale? Las dos variables. Pues simplemente cogemos, seleccionamos nuestro método y como veis, directamente nos va a introducir aquí unos parámetros, ¿vale? 0 y 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este caso el primer 0 correspondería a A, ¿vale? Y el segundo 0 correspondería a B. Lo cual nosotros simplemente tendríamos que asignarle los valores que nosotros quisiéramos. Si por ejemplo queremos sume en este caso 10 más 5, por ejemplo, ¿vale? Si nosotros cogemos ahora
guardamos, le damos a clic derecho y le damos a Run File. Operaciones, suma. El resultado de la suma es 15, ¿vale? En este caso, pues nuestro método simplemente nos ha recogido dos parámetros, A y B, los cuales son 10 y 5, ¿vale? Y imaginémonos ahora que nosotros, pues por ejemplo, queremos coger y queremos restar, ¿vale? Si simplemente queremos restar, pues vamos a cambiar el nombre del método. Resta. Aquí cogeríamos y restaríamos. Aquí vamos a ponerle resta. Y en este caso, pues ponemos aquí para finalizar resta. Y si nosotros simplemente cogemos y le volvemos a dar, en este caso, operaciones, resta, el resultado de la resta es 5. No ha restado nuestro 10 y nuestro 5. En este caso, como he dicho anteriormente, y perdonadme que insista, y aquí está el juego, ¿vale? En este caso, jugar con nuestros parámetros, ¿vale? Y saber qué método en este caso, pues sería el más idóneo de cara a nuestro ejercicio, a nuestro proyecto, lo que sea, ¿vale? Ahora para finalizar simplemente vamos a poner la división, ¿vale? División. Aquí nuevamente ponemos división. En este caso vamos a poner aquí división. Aquí cambiamos el signo. Y aquí ponemos división. Ahora bien, clic derecho, Run File. El resultado de la división es 2. Y por último, simplemente si cogemos y multiplicación. Cambiamos aquí, multiplicación nuevamente. Y luego, pues cambiamos el signo y para finalizar, ponemos multiplicación. Si ahora nuevamente nosotros le damos a Run File, pues como veis el resultado de la multiplicación es 50, que viene siendo 10 por 5. Ahora bien, simplemente voy a comentarlo. En este caso, A va a ser igual a 10, ¿vale? Y, vamos a ponerlo aquí, B va a ser igual a 5. Aquí únicamente voy a poner A, ¿vale? Para que quede claro. Voy a comentarlo. ¿Vale? Ahí está, para que lo veáis bien. Y en este caso, pues aquí tendríamos B, ¿vale? Así que bien, pues esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribirse si estáis en Facebook, seguirme en mis páginas, en mis grupos y en mis cuentas de Facebook. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.